El niño que nunca tenía sueño. Una historia para la hora de dormir, aunque quizás no debería serlo. El sueño es el primo hermano de la muerte. Homero, con toda la intención del mundo. El problema con Mateo. Mateo Aldana tenía 8 años, 4 dientes de leche menos que el año anterior, una colección de rocas que nadie más consideraba interesante y un problema que ningún médico, psicólogo escolar ni vecina metiche había podido resolver. Mateo no tenía sueño. No era que se resistiera a dormir, como hacen la mayoría de los niños cuando descubren que los adultos tienen conversaciones mucho más interesantes después de las 9. No era que tuviera miedo a la oscuridad, ni que le perturbaran los ruidos nocturnos de la casa vieja en la que vivía con su madre y su abuela. Era algo mucho más simple y al mismo tiempo mucho más complicado. Mateo cerraba los ojos y no pasaba nada, nada de nada, ni sueños, ni ese agradable estado semi-inconsciente en el que uno flota entre dos mundos, ni siquiera el aburrimiento monumental que, en teoría, debería eventualmente rendir a cualquier ser humano. Mateo cerraba los ojos y seguía siendo perfectamente, irritantemente Mateo, con todas sus ideas, sus preguntas y sus ganas de saber qué había más allá del tercer cajón de la cómoda de la abuela, que siempre estaba cerrado con llave. Su madre, Daniela, lo había llevado a 3 médicos distintos. El primero dijo que era ansiedad, el segundo dijo que era hiperactividad, el tercero dijo que era una fase y cobró demasiado por decir eso, lo cual, si uno lo piensa bien, es el negocio más redondo de la historia moderna. La abuela, Doña Esperanza, nombre que ella misma consideraba una cruel ironía del destino, tenía su propia teoría. «Este niño está embrujado», dijo una noche mientras tejía algo que llevaba 4 años tejiendo y que nunca parecía crecer ni menguar. «Mamá, por favor», respondió Daniela sin levantar la vista del teléfono. «Lo digo en serio. Hay personas que nacen con los ojos demasiado abiertos, que ven más de lo que deberían, y el sueño las esquiva porque sabe que en ellas no puede hacer su trabajo». «¿Y cuál es el trabajo del sueño, abuela?», preguntó Mateo, que había estado escuchando desde el pasillo con la paciencia de alguien que ha aprendido que los adultos dicen las cosas más interesantes cuando creen que nadie los escucha. Doña Esperanza lo miró por encima de los anteojos. Tenía una mirada que podría haber detenido un tren y, de hecho, según ella misma contaba, una vez lo había intentado. «Vete a la cama, Mateo». «No tengo sueño». «Eso ya lo sé. Ve de todas formas». La habitación de Mateo era un lugar perfectamente ordinario, excepto por 2 cosas. La ventana que daba a un jardín que nadie había plantado, pero que seguía creciendo, y la grieta en el techo que tenía, si uno la miraba el tiempo suficiente, la silueta perfecta de un hombre caminando. Mateo llevaba meses mirándola. Esa noche, como todas las noches, se acostó en su cama, apagó la lámpara de dinosaurios que su madre insistía en mantener aunque él ya tenía 8 años y los dinosaurios le parecían, en sus propias palabras, científicamente anticuados, y cerró los ojos. Nada. El silencio de la casa tenía capas. Primero el silencio superficial. Ninguna televisión, ninguna conversación. Luego el silencio medio, la respiración lenta de la abuela en el cuarto del fondo, el refrigerador que hacía un sonido extraño cada 47 minutos exactos. Mateo lo había cronometrado. Y luego, si uno esperaba suficiente, el silencio profundo,
el silencio que vivía debajo de todos los demás, como un río subterráneo que nadie había visto, pero cuya existencia explicaba por qué los árboles del jardín sin dueño crecían tan derechos. Fue en ese silencio profundo donde Mateo escuchó por primera vez la voz. No era exactamente una voz, era más como el recuerdo de una voz, como cuando uno intenta recordar una canción y solo puede escuchar la melodía en su cabeza, pero no las palabras. Y cuanto más intenta recordarlas, más se escapan. La voz dijo algo que Mateo no entendió, y entonces pasó algo que jamás había pasado. Mateo se quedó dormido. El primer sueño. El sueño era una biblioteca, no una biblioteca normal como la del colegio que olía a papel viejo y a la señora Montserrat que nunca devolvía el cambio de las fotocopias. Era una biblioteca que se extendía en todas direcciones al mismo tiempo, con estanterías que llegaban hasta un techo que no existía, iluminada por lámparas que flotaban a diferentes alturas como medusas luminosas en un océano imaginario. Mateo estaba de pie en el centro, mirando todo con esa expresión que tenía cuando le preguntaban algo nuevo, mitad de escepticismo, mitad curiosidad desbordante. «Tardaste», dijo alguien. Se giró. En un sillón de terciopelo verde tan oscuro que casi parecía negro, estaba sentado un hombre que era difícil de describir porque parecía cambiar ligeramente dependiendo del ángulo desde el que uno lo mirara. De pronto era viejo, de pronto era joven, de pronto tenía barba y a veces no. Lo único constante era que llevaba un abrigo largo con demasiados bolsillos y que sus ojos, independientemente de cómo cambiara el resto de su cara, siempre eran del mismo color, gris, como el cielo un segundo antes de que empiece a llover. «¿Tardé?», preguntó Mateo. «Llevo 8 años intentando dormir». «Ya lo sé, por eso tardaste». Mateo lo miró con la desconfianza sana y razonable de alguien que ha sido advertido contra los extraños, aunque este extraño particular parecía difícil de clasificar como peligroso. Más que peligroso, parecía cansado. El tipo de cansancio que viene no de no haber dormido, sino de haber visto demasiado. «¿Quién eres?», preguntó Mateo. «Soy el encargado de este lugar, de la biblioteca, de todo esto». El hombre hizo un gesto vago que podría haber señalado la biblioteca o el sueño, o quizás algo mucho más grande que ambas cosas. «Puedes llamarme señor Noche si quieres», aunque es un nombre un poco dramático, lo admito. Mi madre tenía cierta tendencia al melodrama. ¿Los señores de la noche tienen madres? Todos las tienen, de una forma u otra. Siéntate, Mateo. Apareció un sillón idéntico al del señor Noche, exactamente donde Mateo necesitaba que estuviera. Mateo se sentó, no porque confiara en el hombre misterioso del sillón verde, sino porque sus opciones eran limitadas y porque si algo le había enseñado la abuela era que en las situaciones inexplicables es mejor estar sentado. «¿Cómo sabes mi nombre?», preguntó. «Conozco los nombres de todos los que vienen aquí. Y los que no vienen también». El señor lo miró con algo que podría haber sido sorpresa si los señores de la noche fueran capaces de sorprenderse. «Más listo de lo que esperaba», dijo. «Bien, hay cosas que necesitas entender». «Me gustan las cosas que necesito entender». «Ya lo sé, es parte del problema». El señor Noche se inclinó hacia adelante y cruzó las manos.
Tenía las manos largas y los nudillos marcados, como alguien que ha estado haciendo trabajo manual durante mucho tiempo, aunque era difícil imaginar exactamente qué tipo de trabajo manual hacía el encargado de los sueños. Cada noche que un niño cierra los ojos, comenzó, pasa algo, un intercambio. El mundo de los despiertos cede un poco de su peso al mundo de los dormidos y los dormidos devuelven algo a cambio. Usualmente es solo energía, el tipo de energía que hace que el pan sepa mejor por la mañana, que los colores sean más vivos después de una buena noche, que uno se despierte con la respuesta a un problema que no pudo resolver la noche anterior. Eso suena bonito, dijo Mateo. Lo es, cuando funciona correctamente. ¿Y cuando no funciona correctamente? El señor Noche lo miró un momento antes de responder, con el tipo de pausa que la gente hace cuando está calculando cuánto de la verdad puede decirse sin causar un desastre. Hay personas, dijo finalmente, que tienen los ojos conectados al sistema de una manera diferente. Cuando cierran los ojos, el intercambio no es de energía, es de algo más preciso. ¿Qué cosa? ¿Conciencia? Mateo pensó en esto durante exactamente 4 segundos, que era el tiempo que le llevaba a procesar conceptos nuevos que lo incomodaban. ¿Eso significa que cuando yo duermo alguien deja de estar consciente? De parpadear, corrigió el señor Noche. Más específicamente de parpadear. Es un tecnicismo importante. ¿En qué sentido es importante parpadear o no parpadear? En el sentido de que parpadear es lo que separa estar despierto de estar completamente ausente. Hizo una pausa. Técnicamente, si alguien deja de parpadear, ¿se muere? No exactamente. Queda suspendido entre un estado y otro. Es incómodo, dicen los que han vuelto, aunque evidentemente los que no han vuelto no dicen nada en absoluto, lo cual es un dato en sí mismo. El silencio de la biblioteca se hizo más pesado. Las lámparas medusa oscilaron ligeramente, como si hubiera una corriente de aire que ninguno de los dos había generado. ¿Por eso no podía dormir?, preguntó Mateo. Porque algo en mí sabía lo que pasaría. Exactamente, dijo el señor Noche, y había algo en su voz que sonaba inequívocamente a alivio. Llevaba mucho tiempo esperando que lo resolvieras tú solo. ¿Cuánto tiempo? 8 años. Y si no lo hubiera resuelto, entonces habría sido el niño que nunca duerme para siempre, lo cual francamente también tiene esos inconvenientes. Lo que deja de parpadear. Mateo quería hacer más preguntas. Tenía en ese momento aproximadamente 47 preguntas formadas y otras 200 en estado de gestación. Pero el sueño, su primer sueño real en 8 años, tenía su propia lógica, y esa lógica decidió que era suficiente información por una noche y se despertó. La habitación de los dinosaurios estaba en penumbra. El jardín sin dueño susurraba levemente al otro lado de la ventana. El refrigerador hizo su sonido extraño. Eran las 3:47 de la mañana, lo cual significaba que llevaba exactamente 47 minutos dormido. Un número que le pareció significativo, aunque no podía decir por qué. Era un niño de 8 años con una capacidad inhabitual para el pensamiento sistemático, algo que le agradaba a su maestra de matemáticas y desconcertaba al resto de sus profesores. Lo primero que pensó ¿fue real? Lo segundo fue, ¿importa si fue real? Lo tercero y más importante fue, si fue real,
¿Quién dejó de parpadear mientras dormía? Esta tercera pregunta lo tuvo despierto de manera convencional, sin ningún componente sobrenatural, hasta que amaneció. A la mañana siguiente, durante el desayuno, Mateo observó a su madre y a su abuela con una atención que las incomodó visiblemente. «¿Por qué me miras así?», preguntó Daniela, que sostenía su taza de café con las dos manos como si fuera un salvavidas. «Estoy verificando algo». «¿Qué?». «Sí, parpadeas normal». Daniela miró a su madre. Doña Esperanza no devolvió la mirada porque estaba ocupada untando mermelada en una tostada con la concentración de alguien desactivando una bomba. «Parpadeó normal», confirmó doña Esperanza sin levantar la vista. «Y yo también, en caso de que fuera la siguiente pregunta». Mateo anotó esto mentalmente. Luego preguntó: «¿Saben de alguien que haya tenido algún problema anoche?». «¿Qué tipo de problema?». «No sé, algo raro, algo que no tenga explicación». Daniela frunció el ceño, luego abrió el teléfono casi por reflejo y revisó las noticias como hacía todas las mañanas, con la esperanza de encontrar algo bueno y la certeza de que no lo habría. «Hay algo raro», dijo después de un momento. Mateo se incorporó. «¿Qué?». «Un astrónomo en Chile dice que anoche, durante exactamente 47 minutos, una estrella que llevaba décadas siendo observada dejó de emitir señal. No se apagó exactamente, solo pausó». Leyó más. «Dicen que es un fenómeno sin precedentes». Están muy emocionados. Los astrónomos se emocionan con cosas muy raras. «¿Cuándo fue?». «Entre la 1 y las 2 de la madrugada, hora de Chile». Daniela dejó el teléfono. «¿Por qué preguntas?». «Por nada», dijo Mateo, y se terminó el vaso de leche con una calma que no era natural en absoluto. Una estrella. Mientras dormía 47 minutos, una estrella a miles de años luz de distancia había dejado de emitir señal durante el mismo tiempo exacto. Mateo pasó el resto del día procesando esto con la seriedad de un científico y el asombro de lo que era. Un niño de 8 años que acababa de descubrir que sus ojos estaban conectados al universo de una manera que no figuraba en ningún libro de texto escolar. No se lo dijo a nadie, no porque tuvieran miedo de que no le creyeran, aunque claramente no le creerían, sino porque instintivamente entendió que había cosas que necesitaba entender antes de compartirlas. Y la más urgente de todas era, si la primera vez había afectado a una estrella, ¿qué pasaría la segunda vez? El catálogo de los afectados. Mateo comenzó un cuaderno. Lo llamó en la portada, con letras pequeñas y ordenadas, «Investigación sobre el fenómeno del parpadeo». Luego tachó eso y escribió «Cosas raras que pasan cuando duermo». Luego tachó también eso y dejó la portada en blanco, porque los mejores catálogos, había aprendido en algún lugar, no tienen título hasta que uno sabe exactamente lo que está catalogando. La segunda noche decidió dormir exactamente 10 minutos. Puso una alarma, algo que ningún niño de 8 años debería necesitar para una siesta de 10 minutos. Pero aquí estamos. Y cerró los ojos con la atención de un atleta antes de una competencia. El sueño llegó más rápido esta vez, como si la primera vez hubiera sido abrirle la puerta a algo que llevaba mucho tiempo esperando entrar y ahora ya sabía el camino. La biblioteca estaba igual. El señor Noche estaba en su sillón con el mismo abrigo de demasiados bolsillos, leyendo algo que guardó cuando Mateo apareció. 2 noches seguidas», dijo. «Está siendo más valiente de lo que esperaba». 10 minutos», dijo Mateo. «Quiero saber qué pasa en 10 minutos». «¿Y si no quieres saber lo que pasa?». «Y entonces lo sabré igualmente y lo procesaré después».
El señor Noche hizo algo que Mateo tardó un momento en identificar como una sonrisa. Era el tipo de sonrisa que tiene poca práctica. De acuerdo, dijo. 10 minutos. Esta noche. Pero la alarma sonó antes de que pudiera terminar la frase. A la mañana siguiente, Mateo buscó noticias raras con la metodología de un detective de 8 años, que consiste principalmente en revisar 3 sitios de internet distintos y pedirle a la abuela que le leyera el periódico en voz alta. Doña Esperanza, que sospechaba algo desde el desayuno anterior, leyó el periódico con la velocidad de alguien que quiere que los titulares pasen lo más rápido posible. Aquí dice que un reloj en Suiza que lleva 300 años sin detenerse se paró anoche. Mateo notó en el cuaderno. Noche 2, 10 minutos. Reloj en Suiza. ¿Cuánto tiempo estuvo parado? Dice que exactamente 10 minutos. Los técnicos no tienen explicación. Doña Esperanza bajó el periódico y lo miró. Mateo. Sí, abuela. ¿Dormiste anoche? Un poco. Doña Esperanza lo miró durante un tiempo considerable. Luego volvió a subir el periódico. Hay también algo sobre una colonia de hormigas en Brasil, dijo con una voz perfectamente neutral, que se quedó completamente inmóvil durante 10 minutos en medio de la noche y luego retomó sus actividades como si nada hubiera pasado. ¿Las hormigas? Las hormigas. Los científicos están emocionados. Los científicos también se emocionan con cosas muy raras. Ah, y un faro en Noruega dejó de girar. Exactamente 10 minutos. Mateo miró su cuaderno. Noche 2, 10 minutos. Reloj en Suiza. Colonia de hormigas en Brasil. Faro en Noruega. 3 cosas, no una, 3. Y todas durante exactamente el mismo tiempo que él había dormido. La tercera noche no durmió, no porque no pudiera, ahora podía, y eso en sí mismo era tan extraño y maravilloso que todavía no terminaba de acostumbrarse, sino porque necesitaba pensar antes de continuar el experimento. Se quedó mirando la grieta del techo con forma de hombre caminando y pensó en el señor Noche y en las estrellas y en los relojes y en las hormigas de Brasil, que eran en todos los afectados las que más le perturbaban, porque uno podía imaginar que una estrella lejana o un reloj suizo podrían detener sus propios ritmos misteriosos. Pero las hormigas no solían detenerse en mitad de la noche sin razón. ¿Qué tenían en común una estrella, un reloj, una colonia de hormigas y un faro noruego? Eran cosas que no paraban, cosas que funcionaban continuamente, sin descanso, sin interrupción. La estrella emitía su señal desde hace millones de años. El reloj llevaba 300 años sin detenerse. Las hormigas trabajaban de noche y de día. El faro giraba, giraba, giraba y giraba. Cosas que nunca descansan, como yo, pensó Mateo hasta ahora. El segundo encuentro. La cuarta noche, Mateo decidió que iba a dormir toda la noche. Se acostó, cerró los ojos y pensó: sea lo que pasa, necesito hablar con el señor Noche antes de que pase algo peor que una colonia de hormigas. El sueño llegó como una marea. La biblioteca estaba diferente esta vez, más oscura. Algunas de las lámparas medusa habían bajado hasta casi el nivel del suelo y emitían una luz anaranjada y pulsante. Las estanterías parecían más altas, o quizás Mateo parecía más pequeño. Difícil saberlo. El señor Noche no estaba en su sillón. Estaba de pie junto a una de las estanterías con un libro abierto en las manos, y cuando se giró hacia Mateo tenía en la cara una expresión que Mateo no había visto en él antes. Algo entre la preocupación y lo que los adultos llaman: están pasando cosas que no te dije. Bienvenido, dijo.
¿Qué está pasando?, preguntó Mateo directamente, porque tenía 8 años, pero había aprendido que las preguntas directas ahorran tiempo. Siéntate. Ya sé que cuando los adultos dicen siéntate antes de explicar algo, la explicación no va a ser agradable. Eres absolutamente correcto. Siéntate de todas formas. Mateo se sentó en un sillón que esta vez tardó un momento más en aparecer, como si el sueño mismo estuviera dudando, y cruzó los brazos con la postura de alguien que está listo para recibir noticias complicadas. El señor Noche se sentó, cerró el libro. Mateo vio que la tapa no tenía título, solo un ojo dibujado que parpadeó una vez antes de que el libro se cerrara, y comenzó. Existes desde hace 8 años, dijo el señor Noche. Y en esos 8 años el sistema ha tenido que compensar tu ausencia. ¿Compensar cómo? El intercambio que mencioné. Energía por conciencia. Cuando tú no dormías, el sistema redistribuía tu parte a otras cosas. Cosas que ya estaban en el borde. Cosas que ya estaban por sus propias razones más despiertas de lo normal, como las estrellas. Exacto. Hay objetos y fenómenos en el universo que tienen algo análogo a la conciencia. No es conciencia en el sentido humano, pero es una forma de atención, de estar presentes. La estrella llevaba 200 millones de años emitiendo su señal sin interrupción. Era, en términos del sistema, uno de los seres más despiertos del universo. Y cuando por fin dormiste, el sistema reclamó lo que era suyo, y para equilibrar la balanza tomó prestado de lo que sobraba. Pero no pidió permiso. Los sistemas rara vez lo hacen. Es uno de los defectos más irritantes. Mateo pensó en esto. ¿Y si sigo durmiendo, qué más va a pausar? El señor Noche abrió el libro nuevamente. Esta vez Mateo vio que las páginas estaban llenas de listas, columnas y columnas de entradas, escritas en una caligrafía imposiblemente pequeña. Hay un catálogo, dijo el señor Noche. Todo lo que lleva demasiado tiempo sin descansar, todo lo que el sistema ha señalado como candidato para el préstamo. ¿Puedo verlo? No está en un idioma que puedas leer. ¿En qué idioma está? En el idioma de las cosas que nunca duermen. Es un idioma sin vocales y con demasiadas consonantes. Los lingüistas se lo encontrarían fascinante. Los lingüistas, como los astrónomos y los científicos, se emocionan con cosas muy raras. A pesar de todo, Mateo sonrió. Luego la sonrisa desapareció. ¿Hay personas en ese catálogo? El señor Noche no respondió inmediatamente. Esto, en el lenguaje universal de los adultos ante preguntas difíciles, era una respuesta en sí misma. ¿Las hay?, insistió Mateo. Hay una, dijo finalmente el señor Noche. Una persona que lleva más tiempo sin descansar que cualquier estrella, cualquier reloj o cualquier colonia de hormigas. Una persona cuya forma de atención al mundo es tan constante, tan ininterrumpida, que el sistema la ha considerado durante 8 años como el candidato más probable para el gran préstamo. ¿Quién? A alguien que conoces. Mateo sintió algo de frío en el pecho. No era miedo exactamente, era el reconocimiento fulminante y total de algo que ya sabía pero no había querido articular. Mi abuela, dijo. El señor Noche no dijo nada, pero tampoco lo negó. Doña Esperanza y el tercer cajón. Mateo se despertó a las 4 de la madrugada con el corazón acelerado y la certeza absoluta de que necesitaba hablar con su abuela antes de que pasara otra noche.
Se levantó de la cama con el sigilo que había perfeccionado en 8 años de noches despiertas y fue al cuarto de doña Esperanza. La puerta estaba entreabierta. La abuela no dormía. Estaba sentada en su silla junto a la ventana, tejiendo bajo la luz de la luna con la misma paz de siempre, como si las 4 de la mañana fuera el horario más normal del mundo para tejer. «Sabía que vendrías esta noche», dijo sin girarse. «¿Cómo lo sabías?» «Porque llevas 4 días con cara de alguien que está descubriendo algo que no sabe cómo decir». Mateo entró y se sentó en el borde de la cama. «Abuela, ¿cuándo fue la última vez que dormiste bien?» Doña Esperanza tejió durante un momento antes de responder. «Bien, bien. Hace mucho. Desde antes de que nacieras tú. Desde antes de que naciera tu madre». «Si vamos al caso». «¿Por qué?» «Porque hay cosas que uno no puede dejar de vigilar». La aguja siguió moviéndose, regular, constante. «Tu abuelo murió cuando tu madre tenía 2 años. Desde entonces yo me quedé despierta. Primero para protegerla a ella, luego para protegerlos a los dos. Uno se acostumbra. Al final el sueño deja de buscarte porque sabe que no va a encontrarte. Como me pasaba a mí, no exactamente igual. Tú eras un niño. Yo soy una vieja con demasiadas cosas en la cabeza». Mateo miró las manos de su abuela, manos que no paraban, manos que habían estado tejiendo ese mismo proyecto 4 años sin terminarlo. «¿Qué estás tejiendo?», preguntó, porque de repente lo necesitaba saber. Doña Esperanza se detuvo, miró el tejido en sus manos, la larga tira de lana azul oscuro, sin forma definida, sin principio ni fin claros. «No lo sé», admitió. «Empecé a tejer cuando tu abuelo murió, para tener las manos ocupadas, y seguí. Supongo que nunca decidí en qué se iba a convertir». «¿Y el tercer cajón?», preguntó Mateo. La abuela lo miró. «¿Qué sabes tú del tercer cajón?». «Solo que siempre está cerrado con llave». Las agujas seguían inmóviles en las manos de doña Esperanza, que era tan inusual que Mateo tuvo que resistir el impulso de mirarlas fijamente. «En el tercer cajón», dijo finalmente la abuela, «está la última carta que me escribió tu abuelo antes de morir. Nunca la abrí». «¿Por qué?». «Porque tenía miedo de lo que decía, y luego el miedo se volvió costumbre, y la costumbre se volvió los 30 años que han pasado desde entonces». Mateo no dijo nada durante un momento, y luego, «¿Crees que si la leyeras podrías descansar?». Doña Esperanza lo miró con esa mirada que detenía trenes. «¿Desde cuándo haces preguntas de adulto?». «Desde hace 4 noches, más o menos». La abuela lo miró un momento más. Luego se levantó de la silla, con la lentitud y la dignidad de alguien que no tiene prisa por nadie, pero tampoco por nada. Fue a la cómoda y sacó del bolsillo del delantal una llave pequeña que Mateo nunca había visto, pero que claramente siempre había estado allí. Abrió el tercer cajón. La carta del abuelo. La carta era un sobre amarillento cerrado con el nombre Esperanza escrito en una caligrafía que era claramente la de otra época, más elaborada, más reposada, con las letras inclinadas levemente hacia la derecha, como si el que escribiera tuviera siempre prisa por llegar al siguiente pensamiento. Doña Esperanza sostuvo el sobre durante un tiempo que Mateo no calculó porque algunas cosas no se calculan. Luego lo abrió, leyó en silencio. Mateo la observó leer. Era como ver leer a alguien un mapa de algún lugar que ha estado buscando durante mucho tiempo. Los ojos se detienen, vuelven atrás, se cierran un momento y vuelven a empezar. Cuando terminó, la abuela dobló la carta con mucho cuidado y la volvió al sobre.
No dijo nada durante un momento. ¿Qué decía?, preguntó Mateo, porque era un niño de 8 años y la curiosidad es a esa edad más fuerte que el tacto. Decía, respondió doña Esperanza con la voz que era perfectamente tranquila, de una manera que solo pueden ser tranquilas las cosas que han estado esperando mucho tiempo, que me dejaba ir, que no tenía que vigilar nada, que él ya se encargaba desde donde estuviera, que podía descansar. El cuarto estaba en silencio. El jardín sin dueño susurraba afuera. Doña Esperanza se sentó en la cama al lado de Mateo y por primera vez en 30 años, eso fue lo que pareció, aunque Mateo no tenía manera de saberlo con certeza, dejó las agujas de tejer en la mesita de noche. Creo que voy a intentar dormir. Yo también, dijo Mateo. Lo que pasó esa noche. Esa noche, Mateo y su abuela durmieron al mismo tiempo. Era la primera vez que eso sucedía en la historia de la familia Aldana, o al menos en la parte de esa historia que cualquiera podía recordar. Mateo soñó con la biblioteca. El señor Noche estaba en el sillón, pero esta vez había algo diferente en su postura. Estaba reclinado, menos tenso. El abrigo de los demasiados bolsillos colgaba del respaldo de la silla. Sin él, el señor Noche parecía más joven, o quizás simplemente más descansado. «Lo hiciste». «No hice nada», dijo Mateo. «Solo hice una pregunta». «Las mejores cosas siempre empiezan así». El señor Noche miró hacia algún punto por encima de la cabeza de Mateo. «Tu abuela está aquí también». «Por primera vez en mucho tiempo». Mateo miró hacia atrás. No vio nada, pero sintió algo. Una presencia tranquila y densa, como el peso de una manta en invierno. «Está bien». «Mejor que bien. Está descansando». Y el sistema esta noche no necesitó tomar prestado nada de nadie. ¿Nada? Nada. Por primera vez en 8 años todo está en equilibrio. El señor Noche sonrió y esta vez la sonrisa tenía más práctica. Resulta que lo que le faltaba al sistema no era energía, era permiso. Tu abuela llevaba 30 años sin darse permiso de descansar y tú llevabas 8 años sin dormir porque alguna parte de ti sabía que si dormías, el sistema iba a cobrar esa deuda de alguien a quien querías. Mateo procesó esto. Mi cuerpo sabía que podría dañar a mi abuela. Tu cuerpo es más inteligente de lo que crees. La mayoría de los cuerpos lo son. Por eso no podías dormir. No era un defecto, era una protección. Un defecto que resultó ser una protección, dijo Mateo. Eso es lo más inconveniente que he escuchado en mi vida. Bienvenido al universo, dijo el señor Noche. Está lleno de cosas convenientes que parecen inconvenientes hasta que alguien las mira de cerca. El tejido terminado. A la mañana siguiente algo había cambiado en la casa. Era difícil decir exactamente qué, porque no era un cambio visible. Los muebles estaban en el mismo lugar, la luz entraba por las mismas ventanas, el refrigerador hizo su sonido raro a las 7:47, que era exactamente cuando debía hacerlo, pero había algo diferente en el aire, una ligereza, como cuando se quita una mochila que uno lleva mucho tiempo cargando y que ha olvidado que la lleva. Daniela lo notó primero. ¿Pasó algo?, preguntó en el desayuno, mirando a su madre y luego a su hijo con el instinto de las madres que detectan cuando algo ha cambiado sin haber estado presente para el cambio. «Dormí», dijo doña Esperanza simplemente. Daniela la miró. «¿Bien?» «Muy bien». Daniela miró a Mateo. «Yo también».
dijo Mateo untando mermelada en su tostada con una concentración que sugería que estaba pensando en otras cosas. Daniela los miró a los dos durante un momento. Luego sirvió su café, se sentó y dijo: «Bien». Y no preguntó nada más, porque había cosas que una madre sabe instintivamente que no necesitan más explicación. Después del desayuno, Mateo fue al cuarto de su abuela. Doña Esperanza estaba sentada junto a la ventana como siempre, pero con una diferencia. Las agujas de tejer estaban en su mano y la tira de lana azul oscuro que había estado tejiendo durante 4 años estaba desplegada sobre su regazo. La miraba con la misma expresión que Mateo había visto en su cara la noche anterior mientras leía la carta. «¿Sabes ya lo que es?», preguntó Mateo. «Creo que sí», dijo doña Esperanza. «¿Qué es?». La abuela levantó el tejido. Mateo lo miró. Era una tira larga, muy larga, de un azul profundo y uniforme, sin forma aparente, sin principio ni fin claros, como siempre. «No lo sé», admitió doña Esperanza, «pero creo que ya no importa». Dobló el tejido con cuidado. «Creo que ya está terminado». Mateo miró el tejido doblado en las manos de su abuela. «¿Cómo puede estar terminado si no tiene forma?». «Ah, algunas cosas están terminadas cuando dejan de necesitar continuar». Mateo pensó en esto durante exactamente 4 segundos. «Eso es lo más extraño que has dicho nunca. Soy una anciana. Tengo privilegios». El cuaderno sin título. Esa tarde Mateo abrió el cuaderno sin título y miró las notas de los últimos días. Noche 1, 47 minutos. Estrella en Chile. Noche 2, 10 minutos. Reloj en Suiza. Hormigas en Brasil. Faro en Noruega. Noche 3, 0 minutos. Sin datos. Noche 4, completa. Pendiente verificar. Revisó las noticias, no encontró nada. Ninguna estrella pausada, ningún reloj detenido, ninguna colonia de hormigas inmóvil. No había nada raro en el mundo esa mañana, lo cual era en sí mismo lo más raro que había encontrado en días. Cerró el cuaderno. Pensó en escribir en la portada el nombre del catálogo, el registro de lo que había aprendido, pero cada frase que intentaba formular le parecía o demasiado grande o demasiado pequeña para lo que quería decir. Al final escribió solo 2 palabras: «Todo descansa». Luego lo guardó en el cajón de su mesita de noche, debajo de la lámpara de dinosaurios que ya no le parecía tan infantil porque había aprendido que a veces las cosas que uno cree haber superado son exactamente las que más necesita. Epílogo. Lo que Mateo aprendió sobre el sueño. En los meses siguientes, Mateo durmió todas las noches, no siempre bien, no siempre cómodamente. A veces soñaba cosas que no tenían ningún sentido, como la mayoría de los sueños, que son básicamente el cerebro haciendo limpieza de fin de semana con la música a todo volumen. A veces soñaba con la biblioteca, que siempre estaba ahí, con sus lámparas medusa y sus estanterías infinitas, y el señor Noche en su sillón. Con el tiempo, las visitas a la biblioteca se hicieron más espaciadas, no porque dejaran de ser necesarias, sino porque Mateo fue aprendiendo poco a poco a hablar con el sistema directamente. Era como aprender a nadar. Al principio se necesita alguien que te muestre cómo no hundirse, pero eventualmente los movimientos se vuelven propios. Doña Esperanza durmió todas las noches, no siempre muchas horas, porque tenía 73 años y los ancianos tienen su propio horario que no consultan con nadie.
pero durmió. Y el tejido azul oscuro quedó guardado en una caja terminado, sin que nadie pudiera decir exactamente qué era, pero todos de acuerdo en que era algo importante. Daniela notó que su madre y su hijo tenían una conexión nueva que no sabía nombrar. Los veía a veces en silencio mirándose con la expresión de dos personas que comparten un secreto que saben que no necesitan contar porque el secreto ya hizo su trabajo. Era la expresión, aunque Daniela no lo sabía, de dos personas que han aprendido a descansar. Lo cual, si uno lo piensa bien, es la cosa más difícil y más importante que existe. El señor Noche, por su parte, tuvo la primera noche libre en 8 años. No la aprovechó para dormir porque los encargados del sueño tienen sus propias reglas extrañas que no aplican para nadie más. Pero sí cerró el libro de catálogo, lo puso en su estantería entre 2 volúmenes que nadie más podría leer y se quedó sentado en su sillón de terciopelo verde, mirando las lámparas medusa oscilar. Y pensó que de todos los casos que había manejado en su larga e incalculable carrera, el niño que nunca tenía sueño había resultado ser por mucho el más interesante y quizás, aunque no lo diría en voz alta porque tenía cierta reputación que mantener, también el más satisfactorio. Si al terminar esta historia sigues sin tener sueño, sigues despierto, la narradora no se hace responsable, aunque quizás debería preguntarse qué es exactamente lo que no ha podido dejar de vigilar. Buenas noches, o lo que sea que te reste de esta noche.